habíamos quedado, aquí habíamos demostrado que P a la A es igual a 2 a la A y vamos a seguir. Ahora vamos a intentar generalizar esto para categorías de la manera en que podamos. Bueno, como F, a ver, como la preimagen, ¿dónde era? Así como aquí, para demostrar la proyectividad habíamos aquí puesto una preimagen. Entonces, vamos a tener un pullback, F-1 de 1. Esto va a venir siendo un subconjunto de A. Entonces tenemos una inclusión de aquí a A. Y tenemos tenemos funciones que van de a 2. Una F que va de a 2. Y lo que vamos a hacer es aquí un pullback. Vamos a poner aquí este signo de interrogación. Vamos a poner aquí el 1 y vamos a tener aquí una flecha que va de 1 a 2, que la vamos a llamar la flecha de verdad. Y más adelante se va a ver por qué nosotros la quisimos llamar una flecha de verdad. A ver, aquí 1, el conjunto 1 es el conjunto que está formado por nada más el 0. Y el 2 es este mismo de aquí, es el que está formado por el 0 y el 1. Así. Esta función de verdad está definida de la siguiente manera. Verdad de 0 va a ser igual a 1. Así. Entonces, este cuadrado de aquí va a ser un cuadrado pullback. Si no saben qué es un pullback, les recomiendo ver mis videos de teoría de categorías. Ahí tengo un video del pullback y de los límites y los colímites. Bueno, este de aquí es un cuadrado pullback. ¿Qué significa que sea un cuadrado pullback? Bueno, primero que todo esto conmuta, ¿no? A ver, esto de aquí es la inclusión. Bueno, que sea cuadrado pullback significa que todo esto conmuta y además que si tenemos otro objeto, digamos, no sé, X junto con otros dos morfismos, entonces existe una única flecha que va de X a F-1. Digo, a la preimagen de 1. A ver, voy a borrarlo. Voy a borrarlo de aquí porque no sé, siento que lo escribí mal. Sí. Entonces, primero vamos a ver qué conmuta, ¿no? Y a ver, ¿cuánto vale FI? No, no es así. Ah, es más bien F. No, sí, 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 sí. Voy a borrarla aquí. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos un X en la preimagen de 1, X en F menos 1, 1, o la fibra de 1, como ustedes le quieran decir. Entonces, ¿cuánto vale I de X y luego aquí F? Entonces, para demostrar que esto conmuta debemos de ver que Fi es igual a esta otra de aquí, que es verdad, con el signo de interrogación. Bueno, I de X, como hoy es la inclusión, esto vale Fx. Entonces, bueno, f de x, pero y está en, a ver, y de x, no, y de x es esta inclusión, pero x está en f menos 1, 1, y habíamos dicho que este f menos 1, 1
es b. Y f de x, ¿cuánto vale? A ver, f de x es igual a fb de x. Y eso vale 1 si x está en b. Y en este caso nosotros tenemos que x está en b porque está en f-1. Entonces esto vale 1. Y ahora, este de aquí, este signo de exclamación es la única, bueno, pues la única flecha, ¿no?, que hay entre la fibra de 1 y 1, que justamente es esto de x es igual a 0. Pero verdad de 0 es igual a 1. Entonces, bueno, verdad de esto es igual a 1. Y como estas dos son iguales, entonces f y es igual a verdad asterisco. Así. Y entonces pues ya tenemos que esta cosa de aquí conmuta. Y ahora también debemos de ver que tiene esta propiedad universal, ¿no? Entonces, supongamos que aquí hay un x y que tenemos dos flechas, digamos, no sé, A y, B. Y vamos a suponer que estas flechas A y B también hacen que todo esto conmuta. Entonces lo que debemos demostrar es que hay una única función, digamos, no sé, eh, h, mm, que existe una única función h de x a f menos 1. Entonces queremos encontrar una h que va de x a la fibra de 1. Así. Y lo que tenemos son funciones de funciones de x a a y funciones de x a b, de x a 1 que hacen todo esto conmutar. A ver, aquí obviamente b tiene que ser igual al signo de exclamación, porque solo hay una función de x a 1, porque el 1 es un objeto terminal en la categoría de conjuntos. B es igual a 1 porque 1 es terminal. En la categoría de conjuntos. Ok. Y después también tenemos una flecha A que va de X a A. Y tenemos que esta flecha A hace también que este cuadrado conmute. O sea que F con A, así, eso es igual a la verdad, a verdad, el signo de exclamación. Así. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, esto es que f con a de x es igual a verdad en el asterisco de x. El asterisco de x siempre vale 0 porque es porque el 1 es un objeto inicial, y entonces la única opción en la que b sea una función es que envíe todos los elementos de x al único punto en 1 y el único punto en 1 es 0. Entonces esto es verdad de 0. Y verdad de 0 vale 1. Entonces por definición, esto vale 1. Entonces nosotros tenemos que fa de x vale 1. Pero
f es igual a esto de aquí, ¿no? Entonces, f a x es igual a 1, pero eso nada más pasa, a ver, aquí, f a x es igual a 1 y eso nada más pasa cuando x está en b, y b es igual a f menos 1, a la fibra de 1. Entonces, a de x está en b, en f menos 1. b es f menos 1 de 1. Digo, esto es b, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir la función esta h. Definimos h de x a f menos 1, 1 como h de x igual a... Esto nos tiene que dar un elemento de esta fibra. Y lo podemos tomar como ax, porque ax habíamos visto que está en la fibra de 1. Entonces, esta sí es una función con codominio en la fibra de 1. Y obviamente esta es única, ¿no? Porque si no, no lo haría con un par. Pero bueno, vamos a ver que todo esto conmuta. O sea, lo que debemos de ver es que y h es igual a y eh, el asterisco, digo el signo de exclamación con h es igual a b. Eso es lo que debemos de ver. Primero IH es igual a A. Y luego que esto H es igual a B. Vamos a ver este primero. Y H de X, esto es igual a I de H de X. H de X, ¿cuánto es? A de X, ¿no? I de A de X. Y como esta es la inclusión, pues lo dejo igual. Entonces esto es A de X. Y luego ver esto de aquí y h de x, esto es igual a hx, y esto no importa cuánto valga porque el codominio del signo de exclamación es 1, entonces eso siempre va a valer 0. Y también b de x vale 0 porque su codominio es 1 y todos los elementos de x los debe de mandar al 1, pero el único elemento es 0. Entonces todos los elementos de x los debe de mandar a 0. Entonces este cuadrado es un pullback. Y entonces el pullback es una construcción categórica. Entonces esto que demostramos de que el pullback ya nos sirve para dar una definición en cualquier categoría de clasificador de subobjetos. Vamos a poner sea una categoría con objeto terminal, digamos 1. Entonces un clasificador de subobjetos, un clasificador de subobjetos de un objeto aquí digamos omega, no digo, no es de un objeto, es un objeto. Aquí se hace una categoría con objeto terminal 1, un clasificador de subobjetos es un objeto omega punto
con una flecha de verdad, pero ya para abreviar vamos a poner aquí v de 1 a el objeto, que es omega, tal que para toda flecha mónica digamos f a, a b, existe una única, digamos f sub f, no, mejor no le pongo f porque así se ve raro, mejor le pongo alfa sub f de aquí del codominio de f, que en este caso es b, de b a omega, tal que el siguiente cuadrado es un pullback. Y aquí tenemos A, 1, luego tenemos esta flecha mónica que conecta A y B, luego tenemos aquí el omega, tenemos la flecha de verdad, esta flecha que conecta B y omega es alfa sub f, y aquí tenemos el cuadrado, ¿no? Esta flecha que conecta A y 1 es la única que existe, porque como el 1 es terminal, siempre va a existir una única flecha de A a 1, y a esta de aquí, alfa f, la llamamos flecha característica. Okay, y entonces ya terminamos con la definición de clasificador de subobjetos y nos vemos en el próximo video. Ya pronto vamos a ver la definición de topos.